Buenas, en este video vamos a hablar un poco sobre las medidas estadísticas, las medidas de posición. En ellas vamos a abarcar la media, mediana, moda, entre otras. Entonces vamos a ver un poco de ellas y de su definición. Entonces, en primera instancia vamos a tener el mínimo. Lo vamos a representar simbólicamente con la palabra min. ¿Y qué es el mínimo? El mínimo es el menor valor de los datos, teniendo presente que vamos a trabajar datos cuantitativos, o sea, valores numéricos, y los cuales, por su relación, van a tener un orden. Entonces el mínimo va a ser el menor de todos ellos. Al otro extremo vamos a tener el máximo, que lo vamos a representar simbólicamente con la palabra max, y va a ser entonces el mayor de esos valores que tengamos. Por otro lado tenemos una medida que se llama moda, la vamos a representar con la palabra mod, y va a ser el valor que tenga mayor frecuencia, o sea, el dato que aparece más veces dentro del grupo de valores que tengamos. Continuando vamos a tener la mediana, que la representamos con med, y dice que es el valor en la posición central de una distribución de datos ordenados de menor a mayor. Indica el comportamiento del 50% de los datos. ¿Qué significa esto? Que teniendo los datos ordenados de menor a mayor, nosotros podemos crear dos grupos que representen el 50% de los datos. O sea, vamos a tener la mitad y mitad de los grupos. Entonces, la mediana nos dice cuál es ese límite para los datos, o sea, cuál es esa mitad. Entonces, esa mitad va a ser un 50% mayor que la mediana y un 50% menor que igual la mediana. Otra medida son los cuartiles. Los cuartiles lo que hacen es representar los valores en 4 grupos de 25% cada uno. Estos cuartiles, al ser 4 grupos, vamos a tener 3 límites y los vamos a representar con Q y un número. Entonces Q1 sería el primer cuartil, Q2 el segundo cuartil, o mejor conocido como mediana, que la expliqué anteriormente, y Q3 que sería el cuartil 3. Entonces estos tres valores, igual teniendo los datos ordenados, dividen al grupo en 4 partes que equivalen al 25%. Entonces cada cuartil es el límite entre un grupo y el otro. Y por último vamos a abarcar lo que es la media aritmética, o mejor conocida como el promedio. Esta representación simbólica va a ser x con un techito y va a ser la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos que sumó. El promedio lo que trata es de distribuir los datos igualmente entre cada uno de las cantidad que haya. Entonces, cuando veamos el cálculo vamos a explicarlo mayormente. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a tener las edades de 9 estudiantes de un grupo de CONET. Y tenemos que esos estudiantes van a tener 28 años, 30 años, 19, 30, 23, 28, 30, 34 y 50 años. Entonces, vamos a utilizar esta información para determinar las medidas de posición. Entonces, la primera que vamos a determinar es el mínimo. Entonces, para determinar el mínimo, lo que se hace es buscar el menor valor. Entonces, como vemos acá, el menor valor que tenemos es 19. Entonces ese número corresponde al mínimo. Entonces representamos 1000 es igual a 19. Entonces por el otro lado tenemos el máximo. Entonces, ¿cómo determinamos el máximo? Entre el grupo de datos buscamos el mayor, y en este caso el mayor va a estar representado por 50. Entonces el max sería igual a 50. Entonces el mínimo nos habla de la persona más joven y el máximo de la persona con mayor edad. Ahora la moda. La moda es el que presenta mayor frecuencia. O sea, en este ejemplo en específico vamos a buscar
las personas que tengan igual edad y que se repita la mayor cantidad de veces. Es por eso que acá tenemos 3 personas con 30 años. Si nosotros observamos, vamos a tener 2 personas con 28 años, pero que es mayor 2 o 3, entonces sería 3. Entonces por ende la moda sería 30 y lo representamos como mod es igual a 30. Una cuarta medida sería la mediana. Entonces para la mediana hay que hacer un trabajo extra antes para calcularla. Primero que todo necesitamos ordenar los datos. Entonces buscamos el mínimo que ya hemos determinado, que es el 19, y empezamos a ordenarlos. Hay 228, entonces se pone el 28 dos veces, 330, perdón, se pone 3 veces, un 34, un 43 y un 50. Teniéndolos ordenados, necesitamos contar cuántos datos tenemos. Entonces tenemos 9 datos. Entonces necesitamos hacer dos grupos iguales. Entonces para hacer dos grupos iguales, lo que buscamos es la mitad. En este caso la mitad queda exactamente en 30. Y nos divide los datos en 4 datos antes del 30 y 4 datos después del 30. Entonces, con esto podemos determinar que la mediana es 30. En este caso, si notamos, teníamos 9 datos, 9 es un número impar. Cuando es un número impar, entonces el dato de la mediana nos queda exactamente dentro del grupo, como lo tenemos acá, el 30. Cuando es un número par, se usa otro procedimiento que lo abarcaremos en otro ejemplo. Entonces, en este caso, la mediana 30 significa que el grupo tiene un 50% de ellos son menores a 30 y otro 50% de ellos son mayores a 30. Luego seguimos con los cuartiles. Igual para los cuartiles necesitamos los datos ordenados, entonces ya lo habíamos hecho anteriormente, lo volvemos a repetir. Luego necesitamos determinar la mediana. Determinando la mediana tenemos dos grupos. Ahora esos dos grupos necesitamos dividirlo a su vez en otros dos subgrupos. Entonces como ven, los primeros 4 datos lo podemos dividir en dos grupos de 2. Entonces la mitad nos quedaría entre el 28 y el 28. Entonces con esto determinaríamos el cuartil. Entonces, ¿qué procedimiento hacemos? Tomamos esos dos valores, los sumamos y los dividimos por 2. Acá lo que estamos buscando es un promedio, una media de esos dos números. Entonces, por ser iguales, nos queda igual a 28. De igual manera, hacemos en el segundo grupo. Tomamos los datos de la mitad. Entonces, como tenemos dos datos y dos datos, la mitad nos quedaría entre el 34 y 43. Entonces, para tomar el tercer cuartil, lo que hacemos es sumarlos y dividirlos por 2. Tomamos su promedio y tenemos que el tercer cuartil es 38,5. Con esto tenemos que el primer cuartil es 28, el segundo cuartil o mediana es 30 y el tercer cuartil es 38,5. Rápidamente, ¿qué significan estos? Significa que el 25% del grupo tiene 28 años o menos, o el 75% del grupo tiene 28 años o más, y así podemos irlos comparando. Esto se trabaja más a fondo cuando se ven diagramas de caja, entonces en otros videos lo vamos a explicar a fondo. Por último, vamos a tener lo que es la media aritmética. Para la media aritmética, lo que vamos a tomar es la suma de todos los datos. Entonces vamos a tomar cada uno de los datos desde el primero, 28, 30, 12, 30, etcétera, hasta llegar al 50, lo vamos a sumar y lo dividimos por la cantidad de datos. En este caso tenemos 9 datos, entonces lo dividimos entre 9. Si fueran 8, entre 8, 7 entre 7, etcétera. Ahora, esto para efectos de calculadora se utiliza con
la tecla de fracción para que el cálculo sea exacto. Entonces usamos la tecla de fracción, arriba ponemos la suma y en el denominador vamos a poner el valor de 9 para que nos salga sencillo y simple y el resultado nos dé 32,44. Entonces, ¿qué significa eso? Si entre todas las personas del grupo repartimos los años, cada una de ellas tendría 32,44 años. De esto trata la media aritmética o promedio. En otro video vamos a explicar otro ejemplito para que lo tengan en cuenta. Saludos.